Hola, muy buenas tardes. Este es un video realizado para la experiencia educativa de bioquímica clínica en donde se abordará el tema de glucólisis. Este tema está a cargo del equipo número 3 integrado por Melissa Ortiz Hernández, Miguel Axel Plácido Alvarado y Montserrat Velázquez. Principalmente vamos a hablar de la glucosa o también conocida como azúcar en la sangre. Esta es una de las principales fuentes energéticas del organismo que se pueden utilizar en distintas vías. Almacenamiento en forma de glucógeno, almidón o sacarosa, en la síntesis de polímeros estructurales en la matriz extracelular o en las paredes celulares, como oxidación por vía de las pentosas fosfato en forma de ribosa 5-fosfato o en la oxidación vía glucólisis en forma de piruvato. En este caso en particular vamos a hablar de lo que es la oxidación vía glucólisis, en donde entendemos que la oxidación es el proceso de pérdida de electrones que va a sufrir los átomos o las moléculas, y en este caso cuando hablamos de la oxidación de la glucosa nos vamos a referir que los enlaces carbono-carbono, carbono-hidrógeno y oxígeno-oxígeno van a cambiar y se van a formar enlaces del tipo carbono-oxígeno e hidrógeno-oxígeno, para así obtener lo que sería en resumen glucosa más 6 moléculas de O2, dándonos como resultado 6 moléculas de CO2 más 6 moléculas de agua y energía, donde la energía va a ser equivalente a 686 kilocalorías. Entrando más de lleno en lo que es la glucólisis, vamos a tener que esta posee diferentes características. Es decir, este es un proceso que ocurre principalmente en el citosol. Se va a dar en todas las células sin excepción. Tenemos que todos los intermediarios entre la glucosa y el piruvato van a estar fosforilados. Se va a realizar principalmente en 10 pasos, cada uno de ellos catalizado por enzimas diferentes, teniendo como productos principalmente el piruvato, moléculas de ATP y NAD. Se va a obtener en general como rendimiento neto 2 moléculas de ATP. Este lo podemos dividir en dos fases principales, una fase preparatoria, la cual utiliza ATP, y una fase de beneficio, en la que vamos a obtener ATP. Tenemos que hay tres destinos disponibles o posibles para el piruvato, que sería la oxidación aeróbica, la glucólisis anaeróbica o también conocida como fermentación láctica y la fermentación anaeróbica o alcohólica. La glucólisis constará de dos etapas, una de gasto de energía y otra de obtención de energía. En la de gasto de energía, también denominada preparatoria, la molécula inicial de glucosa se va a reordenar y se le añadirán dos grupos fosfato. Los dos grupos fosfato nos van a causar inestabilidad en la molécula modificada, a la cual ahora denominaremos fructosa 1,6-bifosfato, lo cual nos va a permitir que se divida en dos mitades y nos forme dos azúcares fosfatadas de 3 carbonos, puesto que los fosfatos utilizados en estos pasos van a provenir de ATP y se deben utilizar dos moléculas de ATP. Los dos azúcares de 3 carbonos formados cuando se descompone el azúcar inestable van a ser diferentes entre sí. Solamente uno, el gliceraldehído 3-fosfato, va a poder entrar al siguiente paso. Sin embargo, el azúcar desfavorable, que será el dihidroxiacetona fosfato, se podrá convertir fácilmente en el isómero favorable, por lo que ambos van a poder completar la vía final. Ahora les presentaré los 5 pasos que conforman la etapa de gasto de energía. El primer paso consta de la síntesis de glucosa 6-fosfato. Aquí vemos que inmediatamente tras entrar en una célula, la glucosa se fosforila. Esto quiere decir que un grupo fosfato se transfiere del ATP a la glucosa y la transforma en glucosa 6-fosfato. Las enzimas exoquinasas son las encargadas de catalizar la fosforilación de las hexosas. Ahora, la glucosa 6-fosfato es más reactiva que la glucosa y la adición del fosfato retiene la glucosa dentro de la célula, porque la glucosa con un fosfato es incapaz de atravesar por sí sola la membrana. En este paso, si se encuentra en condiciones intracelulares, esta reacción será irreversible. El segundo paso de la glucólisis será una conversión. Aquí, la aldosa glucosa 6-fosfato se convertirá en la acetosa fructosa 6-fosfato por la enzima fosfoglucosa isomerasa en una reacción fácilmente reversible. El tercer paso será la fosforilación de la fructosa 6-fosfato. Aquí la enzima fosfofructoquinasa 1 va a catalizar de forma irreversible la fosforilación, es decir, donde un grupo fosfato se transfiere del ATP a la fructosa 6-fosfato para poder formarnos la fructosa 1,6-bifosfato. Aquí la enzima fosfofructoquinasa 1 puede ser regulada para acelerar o frenar la vía de la glucólisis.
Ahora, en este paso, la inversión de una segunda molécula de ATP tiene varios fines. En primer lugar, debido a que el ATP se utiliza como agente fosforilante, la reacción tiene lugar con un descenso de energía. También, tras sintetizar la fructosa 1,6-bifosfato, la célula queda comprometida para la glucólisis, debido a que la fructosa 1,6-bifosfato se fracciona en dos triosas. Otro fin de la fosforilación es evitar que cualquier producto posterior se difunda fuera de la célula. El cuarto paso consta de la escisión de la fructosa 1,6-bifosfato, puesto que la fructosa 1,6-bifosfato se romperá para poder generar dos azúcares de 3 carbonos, la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Esta reacción es una escisión aldólica, de ahí el nombre de la enzima aldosa. Estas moléculas serán isómeros el uno al otro, pero solo el gliceraldehído 3-fosfato va a poder continuar directamente con los siguientes pasos de la glucólisis. Por último, el paso 5 será la interconversión del gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. Y es que para poder evitar la pérdida de la glucólisis de la otra unidad de 3 carbonos, la triosa fosfato isomerasa va a catalizar la interconversión de la dihidroxiacetona en gliceraldehído 3-fosfato. Y bueno, vemos que tras esta reacción, la molécula original de glucosa se habrá convertido en dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Etapa de obtención de energía, también conocida como fase de beneficios, donde obtendremos la energía liberada. En esta fase, cada azúcar de 3 carbonos al final la convertiremos en otra molécula de 3 carbonos, el piruvato, mediante una serie de reacciones. Estas reacciones producen dos moléculas de ATP y una de NAD. Dado que esta fase ocurre dos veces, una por cada dos azúcares de 3 carbonos, resultando así 4 moléculas de ATP, que son el doble que los invertidos en la primera fase, y 2 de NAD en total. Pero, ¿por qué se produce dos veces? Ocurren dos veces por cada molécula de glucosa, puesto que la glucosa se rompe en dos moléculas de 3 carbonos, y así ambas proceden por esta vía. Esta segunda fase de reacciones consistirá de 5 pasos más. En el paso de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato, aquí van a ocurrir dos semireacciones, una conformada por la oxidación de gliceraldehído 3-fosfato a través de la enzima gliceraldehído fosfato deshidrogenasa, y también ocurrirá que el NAD se va a reducir. Y bueno, la reacción es exergónica y esta liberará la energía que luego se va a usar para fosforilar la molécula, lo que forma 1,3-bifosfoglicerato, que es la siguiente reacción. Paso de 1,3-bifosfoglicerato a 3-fosfoglicerato. La enzima fosfoglicerato quinasa transfiere o dona el grupo fosforilo, fosfato de alta energía, desde el grupo carboxilo del 1,3-bifosfoglicerato al ADP, así obteniéndose ATP y 3-fosfoglicerato. Esta va a ser una reacción reversible. Paso de 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato. El 3-fosfoglicerato se convierte en su isómero, el 2-fosfoglicerato. Esto por la enzima fosfoglicerato mutasa, que cataliza un desplazamiento reversible del grupo fosfato entre el carbono 2 y el carbono 3 del glicerato. Paso de 2-fosfoglicerato a fosfonol piruvato. El 2-fosfoglicerato pierde una molécula de agua, esto por la nolasa, que promueve la eliminación reversible de una molécula de agua del 2-fosfoglicerato, transformando así y dando lugar al fosfonol piruvato. El fosfonol piruvato es una molécula inestable, lista para perder su grupo fosfato en el paso final de la glucólisis. Última reacción. Paso de fosfonol piruvato a piruvato. El fosfonol piruvato de inmediato dona su grupo fosfato al ADP y se forma la segunda molécula de ATP. Al perder su fosfato, el fosfonol piruvato se convierte en piruvato, que es el producto final de la glucólisis. Y bueno, esta es una reacción reversible que es catalizada por la piruvato quinasa. Ahora que ya conocemos todos los pasos que se siguen durante el proceso de la glucólisis y sabemos que tenemos como resultado final piruvato, al inicio habíamos mencionado 3 destinos diferentes del piruvato: la fermentación anaeróbica o alcohólica, la oxidación aeróbica y la glucólisis anaeróbica o fermentación láctica. En estos casos tenemos que de 2 piruvatos podemos tener en condiciones hipóxicas o anaeróbicas el resultado 2 moléculas de etanol y 2 moléculas de CO2.
o por caso contrario, 2-piruvato en condiciones anaeróbicas formándose 2 moléculas de lactato. Y en caso de la glucólisis, o el más conocido, sería que 2 moléculas de piruvato en condiciones anaeróbicas liberarían 2 moléculas de CO2 y crearían 2 moléculas de acetil-CoA, las cuales entrarían en el ciclo del ácido cítrico para formar 4 moléculas de CO2 más 4 moléculas de agua. Como ya se observó en los pasos que se realizan durante las 2 fases de la glucólisis, tenemos la intervención de diferentes tipos de enzimas. Entre ellas podemos mencionar a la quinasa, cuya función es catalizar la adición de un grupo fosfato a la molécula y cuyo rol principal en la glucólisis es la transferencia de un grupo fosfato a un ATP en un sustrato en los pasos 1 y 3 antes mencionados, así como también tenemos la existencia de quinasas que se van a encargar de transferir un grupo fosfato a ADP para formar ATP en los pasos 7 y 10. De igual forma podemos observar a la isomerasa, la cual tiene la función de catalizar el reordenamiento de los enlaces dentro de una sola molécula. Esto lo podemos observar principalmente en los pasos 2 y 5, en donde se preparan a las moléculas para las alteraciones químicas que le siguen. También tenemos a la enzima deshidrogenasa, la cual se encarga de catalizar la oxidación de una molécula al eliminar un átomo de hidrógeno más un electrón, observándose como la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa va a generar NAD en el paso 6. Finalmente tenemos a la mutasa, la cual se va a encargar del cambio de un grupo químico de una posición a otra dentro de una molécula. En este caso tenemos que el movimiento de un fosfato por la fosfoglicerato mutasa en el paso 8 va a ayudar a la preparación del sustrato para transferir un grupo de ADP para la producción de ATP en el paso número 10.